Entonces hoy día vamos a empezar con un nuevo capítulo que son las derivadas. Cuando hablamos derivadas, es con lo que vamos a medir, es un concepto matemático que sirve para medir con lo que es el cambio, la variación, cualquier fenómeno que está en movimiento. En forma más sencilla se puede modelar utilizando lo que es las derivadas. Entonces, como por ejemplo tenemos aquí algunos oraciones que he puesto, ¿no? La razón de cambio del ingreso, por ejemplo, si queremos cambiar el ingreso con respecto al número de artículos, ¿no? Se mide con derivadas, se conoce como ingreso marginal. Por ejemplo, la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo, se conoce como velocidad. La razón de cambio de velocidad con respecto al tiempo, se conoce como aceleración. Razón de cambio entre la altura con respecto a la distancia horizontal se conoce como pendiente. Como podrán ver, todos matemáticamente son derivadas, pero dependiendo ya el fenómeno que estoy analizando, tiene un nombre especial, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso se conoce como ingreso marginal, en el segundo caso se conoce como la velocidad, en el tercero la aceleración, y en el cuarto lo que se conoce la pendiente de una recta en un punto. La pendiente, obviamente, del fenómeno, de la curva que estoy analizando en un punto, ¿no? De la recta. Entonces, y el concepto matemático es lo mismo que es la derivada. Entonces, vamos a tener una función, ¿no? Hemos estado ya trabajando unas funciones reales eh, de variable real de la forma de y igual a f de x. Entonces, eso es lo que vamos a definir primero matemáticamente. Vamos a hacer algunos cálculos, luego vamos a pasar a hacer algunas las aplicaciones eh, que corresponden. Entonces, como queremos medir el cambio, entonces empecemos con una que es más sencillo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos tan solo una sola variable. Supongamos que tenemos una variable que lo vamos a llamar z, ¿no? um, que geométricamente podríamos tomarlo de esta forma, ¿no? Yo tengo un z, voy a llamarlo un z sub 0 y por acá tengo un z cualesquiera, ¿no? Supongamos que z tan solo, quiero medir tan solo el tiempo, un solo variable. Recuerden que tenemos un fenómeno y de ahí sacamos las variables correspondientes y el cual hay que analizar, ¿no? Y hay que intentar medir. Podemos sacar una variable, dos variables, tres variables, dependiendo del fenómeno. Vamos a suponer que tan solo vamos a sacar una variable. Entonces, ¿cómo medimos el cambio? Entonces, el cambio medimos de esta forma. Tan solo geométricamente sería, a ver, estoy en x sub 0, entonces voy a pasar a z, ¿no? Entonces, ¿cómo me mido ese cambio? Tan solo con la diferencia, z menos z sub 0. Y eso lo vamos a denotar como, esto se lee como delta de z. Entonces, el cambio que sufre un z, ¿no? Z desde z sub 0 a z cualesquiera, vamos a medir con esta diferencia. Con esta diferencia. En general, podemos decir que aquí, ¿no? Yo podría hablar de un z1 con otro z2. Entonces, la variación, es decir, el delta de z, vamos a medir como z2 menos z1, ¿no? Entonces, tan solo la diferencia. Esa es la variación que sufre la variable z. Pero como podemos ver, ¿no? Que aquí este z que he considerado podría estar a este lado, ¿no? Este z que he considerado podría estar a este lado de z sub 0. Eso implica que la variación puede ser positiva o negativa. Si es en este lado, hemos dicho que podría ser que en este caso es negativa. ¿Por qué? Porque ha disminuido. En este caso estamos diciendo que ha aumentado la z, ¿no? De z sub 0 he aumentado para llegar a z. Aquí he disminuido. La palabra disminuido, ¿qué significa en forma términos matemáticos? Que es menor que cero, que es negativo. Es decir, el delta de z es negativo. Entonces analizamos acá, ¿no? Entonces decimos que el delta de z, es decir, la variación de esas variables, pueden ser positivos
negativos o también obviamente cero. Si no he variado, no he cambiado nada, obviamente el delta será cero, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer caso, cuando voy a decir que el cambio, la variación o delta de z es negativo, cuando el z que tenemos va a ser menor que z sub 0. Es decir, acá está, por ejemplo, acá está el z sub 0. Si el z que quiero acá es menor que z sub 0, entonces acá el delta de z va a ser negativo, es decir, va a disminuir, ¿no? Está claro, está, ¿no? En este lado, pues si voy a ir en este sentido, esto está disminuyendo. En cambio, si voy en este sentido, es decir, que si el z es mayor, ¿no? El que de z sub 0 está aumentando, es decir, el delta de z es mayor que cero. Pero qué pasa si no cambió nada? Es decir, el z tan solo se quedó en z sub 0. Es decir, el z se quedó en z sub 0, entonces delta de z no cambió, ¿no? Es decir, cero. Si queremos poner en número, podríamos decir, por ejemplo, acá en este punto, acá tengo 1, acá tengo 3, y acá podría tener 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando voy a, por ejemplo, o si quiero hallar la distancia del cambio de z sub 0 cuando está a la izquierda, sería, ¿no? Sería, ¿cuánto sería? 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2. Y sale negativo, ¿no? Y por lo tanto ha disminuido. En cambio, si quiero aumentar de 3 a 5, 3 a 5, entonces, ¿cuánto sería? 5 menos 3, que es 2. Ha aumentado. Como podrán ver, aquí se me salió negativo y acá me salió positivo. Obviamente, si el punto se mantiene en 3, no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, estamos midiendo, estamos dando conceptos cuando tan solo tenemos una sola variable y ahí tenemos la variación que vamos a denotar en este caso delta de esa variable. Ojo que esto de aquí, si voy a utilizar variable el tiempo, entonces acá sería delta del tiempo, ¿no? T menos T sub 0. Entonces va a depender qué variable estoy utilizando. Entonces hay que tenerlo presente eso. Pero nosotros aquí hacer un análisis del cambio, de variación de una sola variable, queremos analizar un fenómeno con una sola variable, es muy simple, es muy sencillo, ¿no? En términos de interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo digo que, a ver, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Acá se representa el tiempo, entonces acá estoy en 1 hora, luego 2 horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto varió? En 1 hora, digo, en 1 hora, pero eso no me da mucha información. ¿Pero qué? 1 hora, pero porque no da mucha información para el fenómeno, ¿no? Entonces, aquí en este caso entonces en este caso, una sola variable, ¿no? Pero lo que nos va a interesar es medir el cambio cuando tengamos dos variables, cuando tengamos dos variables. Y es más, dos variables y además relacionadas, porque yo podría tener una variable por acá, otra variable por acá, cada uno medir su respectiva variación, pero tampoco no me va a representar mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo mido la variación cuando ya están relacionadas esta variable? Es distinto decir que tengo dos variables, cada uno por su lado, que ya una vez ya analizado que se relacionan, ¿no? Que cuando ya se relacionan, es más, para todo X existe un Y, es decir, que en este caso estamos hablando de función, ¿no? Ya es distinto, ¿no? Repito aquí, y si voy a tomar dos variables en forma independiente, podría yo, por ejemplo, yo podría hablar del tiempo y ver variación del tiempo, y por otro lado podría hablar de temperatura, ¿no? Y también ver variación de temperatura, pero si yo analizo independientemente cada variable, entonces no me da mucha información. Pero si yo digo que temperatura, por ejemplo, que está relacionada con el tiempo, entonces ya estoy hablando de una función, entonces ver la variación cuando ya están relacionados va a tener ya mucho significado, o vamos a tener
vamos a tener ya bastante la interpretación, ¿no? Entonces, en todo caso, aquí estamos en sí, vamos a tener dos variables por aquí, ¿no? Por aquí dos variables. Y ya hemos analizado que estas variables podrían, ojo que hay que tener presente también, ¿no? Primero, podríamos decir que estamos en una relación, un poco recordar, ¿no? Que una relación, pero que las relaciones se pueden, como la variable valga la redundancia, se pueden relacionar estas con una ecuación en general, ¿no? Entonces, pero hemos particularizado esa relación, hemos llegado a concepto de función. Es decir, esto cuando única se relaciona con un en uno nada más, o que para todo X existe un solo Y, entonces lo llamamos ya que es una función. Es decir, para cualquier X existe un único. Ojo que este es caso particular de esto. Entonces, cuando ya estamos de esa forma relacionando, entonces queremos medir en este caso, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos casos, vamos a tener dos conceptos. Por el momento vamos a suponer que cada uno medimos independiente. A ver. Entonces ya sabemos cómo medir la variación de una variable. Sería, y además vamos a suponer aquí, ¿no? Además aquí estamos, si queremos medir un X nada más, estaríamos aquí, un eje X, acá estaría un X sub 0 y un X cualesquiera, que podría estar por este lado o por este lado. O también yo podría tener otro también, por el momento suponiendo que estoy con el Y, que aquí yo podría tener Y sub 0 y por aquí podría tener otro Y o por aquí otro Y. Independiente si quiero medir la variación en negativo o variación en positivo, es decir, cualesquiera, ¿no? Entonces, podría medir en este sentido o en este sentido. Recordar que en este caso ya son variables independientes en términos individuales. Estoy suponiendo eso, ¿no? Entonces, yo podría decir que el delta de X es, ¿no? Como podemos ver acá, delta de X es esta distancia. Delta de X sería X menos X sub 0. Y también podría definir lo mismo acá, delta de Y. Definir acá el delta de Y, que sería Y menos Y sub 0, ¿no? Entonces, en cada uno en forma, podríamos, suponiendo que en forma independiente, podríamos definir, entonces, en este caso, el incremento, que se conoce como el incremento, o de la variable que ya cuando estamos en una función, recordar, cuando ya hablamos de función, ya estamos hablando de también de variable independiente, también de variable dependiente, ¿no? Entonces podríamos aquí definir entonces la variación de la variable independiente y la variación de la variable dependiente, teniendo presente que obviamente que están relacionados, ¿no? Entonces, pero no nos sirve mucho, acabo de comentar, no nos sirve mucho analizar en forma independiente. Lo que hay que hacer el análisis es relacionando, ¿ya? Relacionando. Entonces, lo que vamos a hacer es medir aquí la variación cuando se relacionamos aquí. Entonces, vamos a tener aquí un solo eje, eje X, eje Y, la variable, ambas variables. Entonces, acá va a estar X sub 0 y voy a tener su Y respectivo, Y sub 0, y acá va a estar el X, obviamente, si yo quiero escribirlo el X en términos de delta, recordar esta distancia es delta. Entonces, si esta distancia es delta de X, entonces el X que he puesto acá es X sub 0 más delta, ¿no? ¿No? Lo mismo acá. Si tengo X acá, tengo mi Y respectivo. Entonces, también tengo mi delta de Y. El delta de Y. Entonces, recordar también que el Y es y, f de X sub 0. Y el delta de Y yo puedo escribir como el f evaluado en X sub 0 más delta de X, ¿no? De esa forma. Entonces, ahora ya estoy relacionando. Ahora, ¿cómo relaciono? A ver, ¿cómo relaciono ahora esos valores que acabo de tener? Entonces, podría ser como un ejemplo acá, ¿no? Hemos dado, ¿no? Entonces, aquí 2, por ejemplo, tengo un 5 acá, o tengo una función cualesquiera. Por ejemplo, podría ser número de operarios acá en X, y en este caso, número de docentes, número de docenas de pantalones producidos diariamente, que podría ser para 2 digo que es 1.5 y para 5 es 5.
Entonces, quiero medir la variación. Pero a un concepto vamos a incorporar que quiero medir la variación cuando están relacionadas, que ese va a ser razón de cambio promedio, es decir, variación promedia. El cambio promedio. ¿Cómo medimos el cambio promedio? Medimos con el cociente, ¿no? Del cambio que sufrió la variable dependiente sobre el cambio que sufrió la variable independiente. Entonces, en términos genéricos, ¿cómo sería eso? Entonces, recordar que en forma genérica, si acá es X, por ejemplo, tomo X1, acá X2, acá sería Y1 y acá sería Y2, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el cambio que sufrió? Acá sería Y2 menos Y1, y en cambio acá sería, por aquí nada más, X2 menos X1. Entonces yo quiero definir el cambio que se va a conocer como razón de cambio promedio o cambio promedio sería dividiendo ambos cambios, ¿no? Delta de Y sobre delta de X. Y eso va a ser, obviamente reemplazando los valores que aquí, va a ser f en x1 menos f en x2, x0 sobre x1 menos x sub 0, ¿no? Entonces este es el cambio que se conoce como razón de cambio promedio. Entonces, ¿cómo un poco vamos leyendo eso? Por ejemplo, para esta aplicación que hemos comentado sería, si en cada uno de los casos aumentamos un operario, es decir, si aumento un operario, ¿en cuánto aumenta la producción diaria de pantalones del operario? Entonces, para responder esta pregunta, aplicamos esta fórmula. Y ese se conoce como razón de cambio promedio. Entonces, ¿cómo vamos diciendo? Entonces, cuando cambia la variable independiente, ¿cuánto cambió la variable dependiente? Esa es la pregunta. ¿Y eso cómo medimos? Con el concepto de razón de cambio promedio o con esta formulita que acabamos de deducir. Ahora lo que vamos a interesarnos es analizar razón de cambio instantáneo, ¿no? Entonces aquí, razón de cambio instantánea. Entonces, lo que aquí voy a dibujar, aquí está una variable independiente, por acá está la variable dependiente, y vamos a suponer que aquí está la junción cualesquiera, y acá voy a tener un punto x sub 0, y acá voy a tener obviamente su respectivo y sub 0. Entonces, lo que a mí me va a interesar es analizar cuánto cambio tuve aquí, cuánto de cambio tuve aquí, en un punto. Entonces, ¿cómo yo podría hacer? Entonces, lo que yo podría hacer es tomar una variable cualesquiera, con los conceptos que ya conocemos. Podría tomar una variable en este lado o en este lado. A ver, voy a tomar en este lado, que voy a llamar X. O podría tomar también este lado. Va a depender que si yo quiero analizar la variación es decir, disminución o aumento, ¿no? Eso es ya concepto que vamos a analizar más adelante. Y entonces acá tendría mi Y. Entonces, por lo pronto, acá tendríamos delta de Y sobre delta de X que acabamos de definir. ¿Cómo sería? Sería aquí Y menos Y sub 0 sobre X menos X sub 0. Entonces, este concepto que acabamos de definir es el razón de cambio o cambio promedio, ¿no? O equivalentemente, este Y es f de X y este Y sub 0 es f de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos. Pero ¿qué pasa? Yo quiero analizar, decíamos que yo quiero analizar el cambio en este punto, o cercanos en este punto. Entonces lo que yo podría hacer es aplicar acá, recordarme el concepto límite, es decir, yo decir que este X se va a acercar a X sub 0. Obviamente si este X se acerca a X sub 0, este Y se va a acercar a Y sub 0. Entonces hablar de ese acercamiento, ¿qué estoy indicando? Estoy indicando que aquí vamos a aplicar el límite. El límite. En términos de delta voy a decir que, a ver, al decir, eh, ojo que aquí hay una distancia que estamos llamando delta de X, ¿no? Entonces, al decir que X se acerca a X sub 0, estoy diciendo que delta de X, es decir, la distancia de X sub 0 a X se está acercando ¿a qué? ¿A cuánto? A 0. Repito, aquí voy a escribirlo.
decir que x se acerca a x sub 0, estoy diciendo que la distancia se está acercando a 0. ¿Correcto? Entonces aquí voy a aplicar ese concepto, que el delta de x se acerca a 0. O sea, la distancia se está acercando a 0. O otra forma de escribir lo mismo, que x se está acercando a x sub 0. Que es lo mismo acá, ¿no? En límite, x se está acercando a x sub 0. Justamente este formulita que acabo de deducir, esto se conoce como razón de cambio instantáneo. Entonces, cuando aplicamos el límite, ¿qué estamos midiendo? Me está midiendo cuánto cambió cercanos en este punto, en un punto nada más. Es lo que me va a interesar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber en un tiempo en particular, por ejemplo, en mediodía, cuál va a ser cuánto varió la temperatura, el costo de un producto a un precio fijo, ¿no? Que quiero analizar cuánto varió. Entonces, ese es lo que más me interesa o lo que uno quisiera saber, ¿no? Entonces, ese es el razón de cambio instantáneo, que es lo que vamos a tener forma equivalente. Como decíamos, a ver, puedo hacer un cambio de variable. A ver, puedo hacer un cambio de variable, aquí delta de x, también llamarlo h, ¿no? Entonces, aquí delta de x puedo llamarlo h. Entonces, y el delta de x también es x menos x sub 0, ¿no? El h también entonces es x menos x sub 0. Entonces, yo podría decir que x, ¿no? Entonces aquí también es x. Yo podría ser que aquí despejando x es h más x sub 0, ¿no? Entonces, en forma equivalente, por ejemplo, tan solo para deducir este de acá, la fórmula, ¿no? Entonces yo puedo escribir lo siguiente. La variación también yo puedo escribir como límite. En vez de poner delta, yo puedo decir que h también se acerca a 0. ¿De quién? De f. Por ejemplo, podría utilizar esto de acá, reemplazando en vez de x acá es x sub 0 más h. Entonces acá evaluado en x sub 0 más h, menos, acá voy a dejarlo x sub 0, sobre, ¿no? Sobre, en este caso, sobre h. Por ejemplo, haciendo este cambio variable, esta otra formulita también me representa razón de cambio instantáneo. ¿En qué punto? En el punto x sub 0. En el punto x sub 0. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, cambio de variable, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Este es el razón de cambio instantáneo, ¿no? De una variable respecto a la otra variable independiente. Entonces, ¿cómo se lee acá? ¿Cuál es el razón de cambio instantáneo de la variable y cuando, ¿no? Con respecto a la variable independiente x, obviamente en un punto en particular en x sub 0. ¿Correcto? Entonces, ese es el razón de cambio instantáneo. Justamente esa razón de cambio instantáneo que tenemos aquí, ¿no? Es el razón de cambio instantáneo. Lo vamos a denotar de esta forma. F' en x sub 0. Y justamente esa es la derivada de la función, de una función f en un punto. Este se conoce como la derivada. Ojo que como podrán ver, estoy denotando nada más, ¿no? Que se lee f' en x sub 0. Esa es la notación de la derivada. Entonces, y obviamente cuando ya queremos un poco profundizar este concepto de la derivada, ¿cuándo va a existir esta derivada? Como ya conocemos el concepto de límite, cuando estos límites laterales en un punto x sub 0 sean iguales, es decir, cuando existe el límite. Entonces vamos a hablar de derivada de una función cuando existan el límite de este cociente. Entonces, como acá habíamos dicho también, haciendo el cambio de variable, llamando h a la variación, es decir, este es el delta de x,
también tenemos el equivalente, la fórmula equivalente, ¿no? De la derivada. Entonces vamos a llamarlo derivada de la función f en un punto x sub 0. Podemos calcularlo con esta fórmula o con esta fórmula. Ejemplo, a ver, ejemplo, tenemos acá el x de la función x cuadrado, uno sencillo acá, x cuadrada. Me piden calcular la derivada o en concepto, razón de cambio instantáneo de esta función en un punto 2. A ver, resolvamos aquí. A ver, entonces me dan la función, aquí f de x, que es x cuadrado, y me piden calcular el razón de cambio instantáneo de esta función en el punto 2. O en términos matemáticos más sencillos, calcular la derivada en el punto 2 de esta función. Entonces, para resolver esto de acá, hay que recordar. Y para yo calcular, hacer mis cálculos, puedo utilizar esta fórmula o este segundo, porque es lo mismo. Como podrán ver, acá hay una igualdad. Acá hay una igualdad. Entonces, vamos a ver, utilizando ambos, a ver. Entonces, la derivada en este punto 2, yo lo puedo calcular como, a ver, límite, cuando x se acerca al punto de f de x menos f de x sub 0, en este caso 2, sobre x menos 2. Voy a utilizar primero por esta parte, a ver, este de acá. Entonces, único que, para yo calcular esta derivada, lo único que tengo que calcular es este límite. Entonces voy reemplazando nada más. X se acerca a 2. La función f de x, que es x cuadrado. La función evaluada en 2 es 4 sobre x menos 2. Ya sabemos calcular este límite, ¿no? Es indeterminación de 0 sobre 0. Hacemos las factorizaciones simplificadas. Aquí me sale, me va a quedar x más 2, que en este caso sería 4. Por lo tanto, el derivada de esta función en el punto 2 es 4. Es decir, razón de cambio instantáneo en el punto 2 es 4 de esta función. A ver, veamos con esta otra formulita. Y obviamente tiene que salirme igual. La otra fórmula es esta de acá. En este caso, h tiende a 0. Entonces sería acá límite, h se acerca a 0. Acá era f en el x sub 0 más h menos f en x sub 0, que en este caso es 2. Aquí sobre h. Acá hago mis sustituciones, ¿no? Acá sería x f evaluado en 2 más h, es decir, 2 más h al cuadrado, menos 2 sobre h. Entonces hago mis cálculos acá, mis operaciones. H tiende a Menos 4, 0. profesor. Bueno, A 2 al cuadrado, menos 4. Gracias. Menos 4 aquí, ¿no? Menos 4 aquí. Menos 4 aquí. Ahí está. Entonces acá podemos aplicar diferencia a cuadrados o operamos, luego simplificamos, ¿no? Cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 4 ahí, sobre h. Y hacemos nuestras simplificaciones. El 4 con el 4 se cancelan. Factorizo el h, simplifico con el h. Y me va a quedar 2 más h. Y h, cuando h tiende a 0, y ese es cuadrado el primero, doble producto primero por el segundo, acá sería 4h más h al cuadrado, ¿no? Entonces factorizamos h, me va a quedar, simplificamos el h, y simplificamos el menos 4, me va a quedar 2 más h, cuando h tiende a 0, esto sería 4. Como podrán ver, obviamente la respuesta tiene que salir igual porque estoy aplicando las fórmulas equivalentes. Entonces, acabamos de aprender calcular la derivada de una función en un punto en particular. Ese es en sí el concepto de la derivada y está relacionado, como podrán ver, con límite. Y ya en forma conceptual, ya es matemáticamente es derivada, se llaman derivada, pero cuando vayamos ya en aplicaciones, este concepto de la derivada va a significar muchas cosas, ¿no? Como acabamos de mencionar, podría significar la pendiente de una recta tangente, podría significar um,
Por ejemplo, variación instantánea podría significar costo marginal. Es decir, dependiendo del fenómeno que voy a analizar, ya esta derivada va a tener sus interpretaciones que cuando veamos las aplicaciones vamos a ver. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver los cálculos, la parte operativa. Entonces, está ahí el concepto de derivada. Pero, obviamente, ¿qué pasa si una función que tenemos aquí, lo que hemos hecho es, tenemos un x acá, un y igual f de x. Lo que hemos definido es la derivada en un solo punto. Y cuando para todo, supongamos que obviamente una función tiene su dominio respectivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la derivada en todos los puntos de su dominio, ¿no? En todos los puntos de dominio. Entonces, cuando la función puedo calcular su derivada en cualquier punto de su dominio, ya puedo generalizar para cualquier, en vez de poner x sub 0, puedo generalizar para un x en cualesquiera. Obviamente, primero tenemos que garantizar, ahora vamos a analizar. Obviamente tengo que garantizar que existe derivada para cualquier punto de su dominio de la función, ¿no? Una vez garantizado eso, yo podría generalizar y llamar lo que es la función derivada. Entonces, en vez de poner x sub 0, único que pongo es x en general. Cuando pongo en x en general, aquí ya tengo lo que se conoce como la función derivada. En otras palabras, voy a tener una función, si yo derivo, y el proceso de derivación se va a llamar, perdón, por proceso de calcular derivada se va a llamar derivación, entonces voy a tener una nueva función. Pero acá, lo que acabo de comentar, ¿ah? Yo debo garantizar que realmente esa función es derivable para todos los puntos de su dominio, ¿no? Obviamente, aquí, como casi la mayoría de las funciones que vamos a analizar, su dominio son todos los reales, entonces hay que aplicar propiedades, teoremas para garantizar, ¿no? Porque no vamos a terminar, te imagines cuántos puntos en los reales hay, infinitos, y no vamos a estar probando para infinitos puntos, ¿no? Cada uno. Salvo que sea alguna nada más, salvo que sea algunos, ahí sí, por un punto en particular podemos probar, pues, ¿no? Que es derivable. ¿Cómo probamos? Con los límites laterales que vamos a ver en un instante, ¿ah? Pero ya vamos a suponer que hemos garantizado que esta función tiene su derivada para cualquier punto de su dominio, ahí definimos lo que es la función derivada. Como podrán ver, repito, aquí único que hemos hecho es reemplazar donde aparecía x sub 0 por x, nada más. Y esta es la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Ahora vamos a dar un ejemplo. A ver, me dan esta función y me dicen allá la derivada de esta función. Entonces, a ver, resolvamos aquí. Entonces, aquí solución. Entonces, si me piden la derivada de la función, entonces me están pidiendo que es lo que se conoce como f' en x. Entonces, aquí como calculamos, por el pronto, utilizamos la fórmula que tenemos acá. Cuando h se acerca a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Estoy utilizando la fórmula, entonces acá voy reemplazando. A ver, en este caso h se acerca a 0. Ahí tengo x al cubo, significa entonces x más h al cubo menos x al cubo. Estoy reemplazando tan solo su regla de correspondencia de la función que me piden, ¿no? Sobre h. Entonces hago mi proceso. Obviamente este límite, ¿de qué forma tiene? Tiene la forma de 0 sobre 0. Hemos practicado aquí cálculo de límite, así que procedemos. Aquí puedo aplicar diferencia de cubos o desarrollar acá binomio al cubo y simplificar. En todo caso, aplico diferencia de cubos. Acá x más h con el menos x y acá el cuadrado del primero más primero por el segundo más cuadrado del segundo, ¿no? Estoy aplicando diferencia de cubos, ¿no?
aquí. Creo que nos recordamos aquí el a al cubo menos b al cubo. Este es igual el a menos b por cuadrado del primero más el a por b más cuadrado del segundo, ¿no? Diferencia de cubos es la formulita. Entonces, y obviamente sobre h. Sobre h. Lo primero que tengo es acá x menos x, 0. Y acá se cancela con este h. Y luego ya evaluando el límite cuando h tiende a 0. Entonces acá voy a tener, aquí es 0. A ver aquí. Acá es 0. Acá es 0. Entonces, como resultado, ¿qué voy a tener? Ojo que estoy aplicando el límite. ¿Ah? Acá me va a quedar x al cuadrado. Acá me va a quedar también x por x. Sería x al cuadrado. Y acá me va a quedar x al cuadrado. Y sumando tengo 3x al cuadrado. Entonces tengo 3x al cuadrado. Entonces si yo tengo acá esta función x al cubo, entonces su derivada de esta función es 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, como podrán ver, tuve una función, me dieron una función y calculé su derivada aquí, ¿no? Su derivada que es 3x al cuadrado, que es otra nueva función, ¿no? Es decir, si yo tengo una función acá como pregunta, nuevamente obtuve una nueva función, entonces yo puedo hallar su dominio, su gráfica, todo, ¿ah? Y además vamos a ver cómo relacionamos aquí las gráficas, ¿ah? Cómo se van a relacionar. Eh, a ver, entonces, por ejemplo, si nosotros definimos o ingresamos esa función que es f de x, que es x al cubo, y este software ya me lo presenta la gráfica, ¿no? Ya me presenta la gráfica. Entonces, tenemos aquí la función x al cubo y en la gráfica me muestra, ¿no? Entonces, con el software podemos calcular la derivada. Derivada de la función, escribiendo tan solo derivada, ¿no? De f. Y pongo enter, ¿no? Entonces, como podrán ver, es una nueva función, es una cuadrática. Es una cuadrática. Y vean cómo se relacionan, ¿ve? Este es lo de verde es la función y, y de rojo es la función derivada. Las notaciones o los símbolos que vamos a utilizar para derivadas son estos de aquí, ¿no? Que este símbolo que hemos estado ya utilizando, que se lee f' de x, todos representan, son notaciones ¿de qué? De derivada. No solo son notaciones. Ojo que aquí es notación, tampoco no es cociente. Pero comúnmente vamos a utilizar, por ejemplo, más comúnmente lo que está más sencillo es el primero, ¿no? Que se lee como f' de x. O también este es el tercero, que es y', o diferencial x sobre diferencial x y el siguiente, ¿no? Que son más utilizados porque las notaciones están más sencillas, ¿no? Pero la lectura es f' de x, y', d de x o diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, pero cada uno representan derivada. Es decir, cuando me dan una función, ¿no? Que en este caso, ya que acabamos de ver el ejemplo, x al cubo, entonces cuando me pidan la derivada, yo puedo decir que d de diferencial, x, diferencial de y sobre diferencial x, este es 3x al cuadrado, o podría utilizar y', o podría utilizar f' en x, cualquiera de las notaciones, ¿no? Cualquiera de las notaciones significa que estoy respondiendo la derivada. Estas dos notaciones vamos a utilizar cuando queremos especificar la variable independiente. Por ejemplo, aquí, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, está implícito la variable independiente. Aquí es x y acá aparece el x. Significa que aquí estoy derivando con respecto a x, aquí también. Pero cuando la variable independiente ya se sobreentiende, vamos a utilizar esta notación. ¿Por qué? Porque aquí no me indica quién es la variable independiente. Entonces ya se sobreentiende o que ya se sabe quién va a ser. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, esta notación. Pero supongamos que estamos hablando que la variable independiente es el tiempo, por ejemplo.
Entonces, aquí tengo que utilizar la notación que era para derivada de esta forma, ¿no? Si yo sé que ya sé que la variable de independencia del tiempo, entonces utilice esta notación. Pero si yo quiero especificar, utilice esta parte de la notación. Entonces hay que tenerlo presente. Lo que decíamos, ¿no? Definimos la función derivada siempre y cuando que hayamos garantizado que esa función tiene derivada en todos los puntos de su dominio, ¿no? Pero ¿cómo analizamos eso? Con un concepto que se llama derivadas laterales, ¿ya? Derivadas laterales. Es decir, lo único que hay que hacer es analizar los límites, ¿no? Por ejemplo, un poco recordando, acá definimos la derivada en un punto, como hemos definido, como el límite cuando x se acerca a x sub 0 del cociente, ¿no? Acá, en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces para yo analizar la derivada de una función, la existencia, lo único que tengo que hacer es analizar la existencia de este límite. Entonces, conceptualmente, entonces hablamos de derivadas laterales. Primero tenemos derivada lateral por la derecha. Entonces, vamos a simbolizar de esta forma f' en x sub 0 más, o también podríamos utilizar la otra notación de esta forma. F' acá más y acá x sub 0. Tan solo son símbolos que uno utiliza para denotar derivadas laterales, en este caso por la derecha. Único que va a cambiar qué cosa, aquí aplicamos el límite lateral. El límite que yo tenía acá, aplico cuando x se acerca a x sub 0, pues obviamente por la derecha. Entonces, el concepto de derivada lateral es el mismo concepto de límite lateral, pero fíjense, no es exactamente el límite lateral, ¿ah? Es el límite de este cociente respectivos que viene de cociente de las variaciones, ¿no? Igual, el mismo concepto aquí, ¿no? Para derivadas por la izquierda. Entonces su notación va a ser f' en x sub 0 acá menos, o también f' acá menos en x sub 0. También va a simbolizar derivada lateral por la izquierda. En el límite único que cambiamos es este de acá, ¿no? Que pues se va a acercar a x sub 0 por la izquierda, o que con la fórmula equivalente sería h se acerca a 0 por la izquierda, ¿no? Y acá por la derecha. Recordar, aquí es h, en cambio en el anterior es x sub 0. Son fórmulas equivalentes que hemos deducido. Entonces, ¿no? Entonces tenemos las derivadas laterales por la derecha o por la izquierda. Geométricamente, ¿qué significa? Estoy en un punto, y este rojito es la función. Geométricamente significa que estamos calculando pendiente de pendiente de la recta que pasa por este punto. Por ejemplo, al calcular derivada lateral por la izquierda, estoy hablando que estoy calculando la derivada en este lado. Es decir, la pendiente de la recta que está en este lado. Si estoy calculando la derivada por este lado, por la derecha, estoy calculando la pendiente de esta recta que está por este lado. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que existe derivada? Obviamente cuando estas dos derivadas sean iguales. El mismo casi un concepto parecido a los límites laterales, ¿no? Entonces, ¿cuándo existen entonces estas derivadas? Cuando existen las derivadas laterales y son iguales. Cuando existe, son finitas y son iguales. En términos geométricos, cuando estas pendientes de esta recta sean iguales, ¿no? Calculo la pendiente de esta recta, calculo pendiente de esta recta. Si son iguales, significa, obviamente, es casi misma recta, ¿no? Es misma recta, entonces, ese es en forma geométrica. A ver, veamos un ejemplo. A ver, aquí un ejemplo.
A ver, veamos un ejemplo de la función raíz cuadrada. A ver, en un punto en particular en cero. Ahora vamos a ver la derivada, si esta función es derivable en este punto. A ver, solución. Entonces, para ver si es derivable, tenemos que calcular las derivadas laterales. Acá, voy a utilizar esta notación en este punto. ¿Cómo tenemos que calcular? Como el límite, ¿no? Cualquiera de las fórmulas. ¿Ah? Puedo decir que x a x sub 0, que en este caso sería 0, de f de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Entonces acá voy reemplazando x se acerca a x sub 0. Ojo que acá al punto x sub 0. ¿Ah? En este caso es 0. La función es raíz cuadrada menos la función evaluada en 0 es 0 sobre, acá es 0 sobre x. Y haciendo mis simplificaciones acá va a quedar aquí, a ver cuál sería acá, límite x se acerca a x sub 0, va a ser 1 sobre, a ver, si quiero simplificar, voy a tener acá en el numerador x a la 1 medio, y acá abajo tengo x, pongo un solo, acá sería 1 medio menos 1 menos 1 medio, ese es 1 sobre raíz de x, ¿no? Y cuando yo evalúo va a ser 1 sobre 0, ese es infinito, ese es infinito. Pues ahí me salió infinito, infinito, ¿no? Infinito. Es más, acá, es más, aquí el dominio de aquí, recordar aquí el dominio de esta función, el dominio de esta función es desde 0 a más infinito. Es decir, ya no puedo hablar, es más, yo puedo aquí restringir que voy a acercarme, el límite aquí, voy a analizar aquí, voy a analizar para cuando se me acerco en el dominio. Pues yo no puedo hablar del límite aquí por la izquierda. ¿Por qué? Porque no está definido. Pues único que puedo hablar es por la derecha. Si yo quiero tener, comentar con más estricto, ¿no? Límite lateral por la derecha, es decir, tan solo puedo acercarme al punto cero por la derecha. Por la izquierda no hay, no está definida la función. Entonces aquí va a ser por la derecha. En otras palabras, me voy a acercar a cero por positivos. ¿Eso para qué me sirve? Para que aquí es más infinito, para el signo del infinito, ¿no? Ese es por la límite lateral por la derecha, perdón, en este caso derivada por la derecha. Veamos ahora por la izquierda. Acá menos, en cero también. Acá límite x se acerca a cero de la función menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Voy reemplazando los valores, x se acerca a 0, ¿no? Obviamente aquí ya no puedo hablar por la izquierda. ¿Por qué? Porque voy a hablar aquí, a ver, cuando he hablado por la derecha, he hablado aquí más, ¿ah? Acá y más ahí, ¿no? Porque estamos hablando de elevar lateral, que es decir, aquí estoy utilizando esta fórmula, ¿no? O esta de aquí, que x se acerca a x sub 0 por la derecha. Estamos utilizando eso. Es decir, pero por la izquierda ya no puedo hablar. ¿Por qué? Porque voy a hablar de que se acerca a x sub 0 por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Es decir, tengo que acercarme por la izquierda. Acabo de comentar esto, ya no puedo hacer este proceso. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar que algo que me voy a acercar donde no existe nada, ¿no? Entonces, este concepto de aquí ya no va a existir, ¿no? Ya no va a existir. Entonces, esto de acá ya no puedo hablar de este concepto de derivada, de límite, nada por la izquierda. Así es que significa que no está definida, ¿no? No está definida por ahí. Entonces, obviamente, aquí, aparte de que me salió infinito, aparte no está definida. Obviamente, ya algo que es infinito y aparte con no está definido, yo no puedo comparar. Por lo tanto, esta función no va a tener derivada. No es derivable en este punto.
no es derivable en este punto. ¿Ya? Entonces, conclusión, ¿cuál es? Esta función no tiene derivada en este punto. Pero vamos a ver que va a tener su derivada para diferentes, ¿no? Para diferentes cero. ¿Cuál va a ser? Vamos a calcular, a ver. Pero si me pidieran aquí, me dan esta, a ver, me dan esta función, me piden calcular la derivada para x diferente de cero. Porque esta sería la pregunta correcta. Hallar la derivada de esta función para x diferente de cero. ¿Por qué? Porque acabamos de justificar que en el cero no hay derivada. Es decir, no puedo calcular la derivada de esta función cuando x es cero. Así que la pregunta sería, dada esta función, hallar la derivada, ¿no? Así sería la pregunta correcta. Porque ya no pueden pedirme, o salvo que me estén pidiendo que tengo que analizar, ¿no? A ver, entonces calculemos, a ver. Entonces, para calcular la derivada en un punto, pero en general ya función derivada, como ya acabamos de justificar, entonces podemos utilizar la fórmula, cualquiera de las fórmulas de h, por ejemplo, de f de h más x menos f de x sobre h, ¿no? Entonces hago el cambio. Aquí va a ser raíz cuadrada de h más x menos raíz de x sobre h. Sobre h, ¿no? Obviamente, cuando h tiende a cero, acá es arriba es cero, abajo cero sobre cero. Entonces, ¿cómo levanto la indeterminación aquí? Aquí, entonces, conjugada, ¿no? Es decir, multiplico, bueno, hemos practicado ya bastante este tipo de límites, multiplico por la conjugada, sería aquí h más x más raíz de x sobre h. Tenemos que Mamá, multiplicar al, al denominador, ¿no? Para que no altere. Para que no altere aquí. ¿Con cuál? Con h más x más raíz de x. Ya está. Entonces hacemos nuestras simplificaciones, aquí aplicando diferencia de cuadrados, acá va a quedar h, con este h se simplifican, y ya único que hacemos es evaluar. Evaluamos, arriba el límite de una constante es constante, abajo va a ser aquí cero, me va a quedar, ojo que este raíz es hasta aquí, acá va a quedar x, raíz de x, y raíz de x va a ser 2 veces raíz de x. Aquí yo puedo hacer cualquiera de estas operaciones sin ningún problema, como podrán ver, con la condición que x sea diferente de cero. Con la condición de que, como podrán ver, aquí esta función derivada no está definido en el x0, pues. Y justamente eso me indica que esta función no es derivable en x0, ¿no? Por lo tanto, si me dan que, por lo pronto ya podemos tener un formulario, ¿no? Aquí, si f de x es raíz de x, entonces la derivada es 1 sobre 2 veces raíz de x. Siempre en cuando x sea diferente de 0. Siempre y cuando x sea diferente de 0. Si la función es derivable, o que se conoce como diferenciable en un punto, obviamente entonces existe esta derivada, ¿no? Si es derivable, entonces existe esta derivada. Entonces f es continua. Entonces acá estamos diciendo, si f es derivable, es decir, existe la derivada, entonces vamos a decir que f es continua. Es continua. Pero este de acá es p, entonces q. ¿Eso qué implica? Al revés, no puedo concluir en forma genérica. Es decir, si una función continua será derivable, no generalmente. ¿Ya? No generalmente. Es decir, eso ponemos acá. Si una función es discontinua en un punto, entonces no es, obviamente este está claro, ¿no? Si una función es discontinua en un punto, entonces obviamente no es derivable o no es diferenciable. ¿Eh? Es decir, aquí, si yo tengo una función y en un punto hay un agujero y me pide calcule la derivada en ese punto, obviamente no puedo calcular derivada en un punto, pues donde no está definido, es decir, donde es discontinua, eso está claro. Si una función es discontinua, entonces no es derivable.
Pero acá lo contrario sería ¿cuál aquí? No toda función continua es derivable, es diferenciable. Es decir, no se puede decir que si una función es continua no implica que sea derivable. ¿Ya? Como ejemplo que voy a poner ahorita. Por ejemplo, a mí me dan esta función que es el valor absoluto. Por ejemplo, esta función es continua. Por ejemplo, me piden analizar en un punto en particular, en cero. Por ejemplo, esta función en cero es continua. Esta función en cero es continua. ¿Cómo comprobamos? A ver, comprobemos que es continua. ¿Qué tenemos que comprobar para que sea continua? Tenemos que comprobar que el límite de la función sea exactamente igual al valor de la función x sub cero, ¿no? Entonces, comprobando eso, en este caso el límite, ¿cuánto me sale? A ver, calculemos. A ver. Cuando x se acerca a x sub cero, que en este caso a cero, del valor absoluto, y acá el valor de la función en cero, que en este caso en f en cero. Cuando x se acerca a cero, acá valor absoluto cero es cero, y acá f en cero también es cero. Como podrán ver, cumple la igualdad, por lo tanto, esta función es continua en x igual a x sub cero. Es continua, ¿no? Pues esta función es continua, pero vamos a ver que esto no va a ser derivable. Entonces, veamos a ver, para que sea derivable tenemos que calcular las derivadas laterales. Primero por más en cero. Pues calculamos cuando el límite, puedo trabajar con h o x sub cero, acá por la derecha. Acá como era f, en todo caso, pues reemplazando acá, va a ser h más x menos f de x sobre h, ¿no? Voy reemplazando acá. En este caso, x sub 0 es, x sub 0 es 0, acá, x sub 0 en particular. Entonces me va a quedar acá f en h. F en h es valor absoluto de h. Entonces límite cuando h se acerca por la derecha a 0, valor absoluto de h. Y acá es 0, f en 0 es 0, entonces acá queda 0 sobre h. Ahí está. Seguimos acá haciendo el cálculo, pero decimos que, ¿qué significa? Que h se acerca a 0 por la derecha, significa h mayor que 0. Cuando h es mayor que 0, el valor absoluto de h es h sobre h es 1. Por lo tanto, ese límite vale 1. Ese límite vale 1, entonces no va a ser necesario aquí. Entonces, derivada lateral por la derecha es 1. Ahora calculemos derivada lateral por la izquierda en el punto 0. Profesor, Entonces hacemos disculpe, el mismo para procedimiento. Límite cuando h se acerca a 0 por negativo de esta función. H más x sub 0 menos f de x sub 0 sobre h. Hago mis sustituciones, límite cuando h se acerca a 0, negativo. Acá nuevamente x sub 0 vale 0, va a ser el valor absoluto de h, menos obviamente acá en f en 0 es 0, acá entonces ya no está, acá quedaría ahí, quedaría sobre h. Entonces nuevamente acá, h que se acerca a 0 por negativo significa h menores a 0, menores a 0. Y cuando h es menor de 0, valor absoluto de h es menos h. Menos h entre h es menos 1. Límite de una constante es menos 1. Como podrán ver, el derivada lateral por la derecha me salió 1 y la derivada lateral por la izquierda me salió menos 1. Son diferentes. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que esta función valor absoluto no es derivable. Pero hemos comprobado que es continua, ¿no? Entonces, no es cierto que si una función es continua, que sea derivable, ¿no? Es decir, no cumple para todos. A ver, aquí un par de ejemplos. Aquí un par de ejemplos. A ver, primero me dan aquí, me piden derivar, calcular la derivada en un punto para esta.
función, a ver, veamos, solución, me dan esta función, valor absoluto de x menos 1, y me piden calcular hallar f' en 1, ¿no? Me piden calcular f' 1. A ver, calculemos a ver. Entonces, solución ahí, entonces, f' en 1 va a ser igual, entonces, tenemos que cosa hacer, calcular por límites laterales. En este caso tenemos que calcular a ver si existe todavía, ¿no? Entonces por la derecha primero, en este caso derivadas laterales. Por la derecha, entonces sería acá límite, eh, cuando x se acerca pero en este caso voy a trabajar tal vez con h se acerca a 0, voy a apuntar aquí la fórmula, es x sub 0 más h menos f en x sub 0 sobre h. Entonces aquí hago el cambio, h se acerca a 0, aquí, aquí es 1, ¿no? Acá es 1, x sub 0, o en todo caso apunto acá, x sub 0 es 1, sería 1 más h menos f en 1 sobre h. Hago mi sustitución, límite, obviamente acá se acerca por positivo, positivo, acá h se acerca a 0 por positivo, entonces la función evaluada en 1 más h sería aquí, 1 más h sería valor absoluto de h, se cancelan el 1 con menos 1, menos, acá en 1 acá es 0, entonces acá quedaría valor absoluto de h, valor absoluto de h, sobre el h, ¿no? Entonces casi lo mismo que en el ejemplo anterior que hemos dicho, que esto significa mayores a 0, y este valor absoluto de h es h y me sale 1. Entonces, ahora calculo el límite lateral por la izquierda en 1. Hago el mismo procedimiento, límite cuando h se acerca a 0 por la izquierda, ya directo de aquí, ¿no? Va a ser f en 1 más h menos f en 1 sobre h. Entonces hago mi sustitución, límite cuando h se acerca a 0 por la izquierda, ¿de qué? De valor absoluto de h, es decir, ya evaluando sobre h. Pero en este caso es h para negativos significa acá es menos h y me va a salir menos 1. Entonces, como los derivadas laterales son distintos, esta derivada no existe. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta derivada no existe. Esta derivada no existe. Entonces, esa es la respuesta para esa pregunta. No. El otro, ¿sí? Un profesor lo puede regresar para tomarle una captura al ejercicio. Ya está, gracias. Ok, veamos, a ver, veamos otro ejemplo, a ver aquí, veamos otro ejemplo. Entonces, es decir, practiquemos en otra cosa. Lo que estamos haciendo es practicar la definición, porque luego Profesor, para dominar vamos ya también. garantizado la de cálculo derivada, así que vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? A ver, solución al segundo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Profesor, para tomarle foto al primer ejercicio, por A ejemplo, ver, tienen que ver el video ya, luego ya lo capturan, ¿ya? Porque si no, a ver, vean el video y ya van estudiando con eso, pues. A ver, última, a ver, ya está. No sé cuál. ¿Esto? el primer ejercicio, profesor. El solucionan este. Sí, gracias. Ya, entonces vamos a ver la solución del segundo. Aquí, por ejemplo, me dan la función. A ver, voy a apuntar aquí. La función que está definida en dos partes. 2x menos 1 para x negativo. Perdón, para x menores a 2. Y x al cuadrado menos 1 para x mayores o iguales a 2. Aquí mayor igual a 2. Me piden f' en 2. Me piden f' en 2. Entonces, eh, igual, tenemos que aplicar definición.
Por lo pronto voy a apuntar aquí, ¿cómo sería la definición? Sería aquí, puedo trabajar con x se acerca a 2, ¿de quién? De f de x menos f en 2, estoy cambiando la fórmula, ¿no? O, en otras palabras, tengo que calcular este límite, f. Ahora viene aquí el detalle, yo no puedo seguir trabajando. ¿Por qué? Porque aquí, como podrán ver, no voy a saber qué función tomar. No voy a saber qué función tomar porque aquí hay dos reglas de correspondencia, ¿no? Justamente para eso el concepto de derivadas laterales, ¿no? Entonces, primero derivada lateral por la derecha en el punto 2. Eso implica derivada, aquí en este caso el límite, cuando 2 se acerca por la izquierda, por la derecha, de la función. Ahora sí, ¿esto qué implica? X mayores a 2. Ahora me fijo, x mayores a 2, ¿dónde está? Aquí está. Es x al cuadrado menos 1. Acá es, en vez de f de x, es x al cuadrado menos 1 menos f en 2. F en 2 está acá. F en 2 está aquí. A ver, aquí 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Sobre x menos 2. Calculo ese límite, acá me va a salir x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Aplicamos diferencia a cuadrados, simplifica, aquí me va a salir 4. Ahí me va a salir 4. Entonces la derivada lateral por la derecha me sale 4. Ahora calculemos por la izquierda. Derivada lateral por la izquierda en 2. Entonces va a ser el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda. Entonces aquí significa x menores a 2. Pero x menores 2 está aquí, esa es la función sexto de acá. Otra palabra es entonces x menos 1. Pero valor de la función, ¿dónde evalúo? Donde obviamente está la igualdad, aquí, sigo aquí. En 2 4 3 es decir, menos 3. Menos 3 sobre x menos 2. Entonces aquí voy a tener, ahora hago el proceso, x se acerca a 2 por la izquierda, acá voy a tener x menos 4 sobre x menos 2. Yo factorizo aquí x, el 2 se simplifican, me va a quedar 2. Acá me va a quedar 2. En este caso, las derivadas laterales, en este caso, las derivadas laterales son distintos. Acá, como podrán ver, son distintos. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta aquí es que no existe esta derivada. No existe esta derivada. Vemos la cuarta, a ver. Entonces me dan aquí la función mx más b para x menores a 2 y x al cuadrado a x mayores iguales a 2. Mayores iguales a 2. Entonces, a ver, para que se nos haga más sencillo esta solución de esta pregunta, vamos utilizando ya los cálculos que ya hemos deducido. Aunque aquí un paréntesis. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál será la derivada? A ver, si tengo la función lineal o en términos genéricos, a ver, cuando tengamos una función potencia, luego vamos a ir ya utilizándola, ¿no? Cuando tengamos en general una función potencia, ¿cuál va a ser la derivada? La derivada va a ser que el n baja a multiplicar y acá restamos 1. ¿Cómo demostramos? Obviamente con definición, ¿no? Entonces, en forma particular, por ejemplo, cuando teníamos al cubo, sería 3 al cuadrado, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más voy a utilizar aquí? Por ejemplo, cuando tengamos aquí una función constante, entonces su derivada va a ser 0. 0. ¿Qué concepto más voy a utilizar acá? Que más adelante vamos a practicar. Si yo tengo
una función tal que es suma de dos funciones, ¿ya? Si me piden calcular la derivada, va a ser derivada de la primera función más derivada de la segunda función. Sumamos las derivadas. Eso voy a utilizar en este ejercicio, ¿ya? A ver, entonces, a ver, la pregunta es acá. Sea, me dan esa función, dice determinar m y b para que f sea diferenciable en todo su dominio. En otras palabras, existe su derivada de esta función. Entonces, si existe su derivada, entonces puedo calcular la derivada. Pues, a ver, vamos a calcular la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? Aplicamos la suma. Va a ser derivada aquí primero. Como aquí es una lineal, acá va a quedar m. Y acá va a quedar obviamente derivada de una suma aquí. Sería más la derivada del b, que es constante 0. Entonces, esa va a ser la derivada para x menores a 2. Y para esta segunda función, su derivada va a ser 2x. Estoy aplicando la potencia, ¿no? Baja a multiplicar y se resta 1. Para x mayores iguales a 2. 2. Como esta función es derivable, nuevamente, ¿qué pasa? Que sus derivadas laterales deben ser iguales. ¿En dónde? En el punto 2. En el punto 2. En el punto 2. ¿Por qué aplico en el punto 2? Porque esta función que es lineal siempre va a ser derivada en todo su dominio. Esta función que es cuadrática siempre también va a ser derivable en todo su dominio. Único que podría fallar es en el 2, que hay un salto, ¿no? Lo único que podría fallar es en el 2. Pero el problema me dice que es derivable. En otras palabras, en un único punto donde podría fallar es el 2, pero me dicen que donde podría fallar me dicen que es derivable. Entonces, debe cumplir la igualdad. Ahí está. Entonces, ¿cómo hago? Evalúo, ¿no? Este significa para mayores a 2, que sería esto de acá, que sería 2, 4. Y para menores a 2, acá sería el valor de la función en cualquier punto, es m. Ahí está. Entonces, con eso estoy concluyendo que m vale 4. Utilizando el concepto que esta función es derivable o diferenciable en todo su dominio. Si es diferenciable en todo su dominio, significa en particular en x igual a 2 es diferenciable, ¿no? Pero me falta el valor de 2, pero me falta, perdón, valor de b, me falta ese valor de b. Pues, ¿cómo obtengo el valor de b? Voy a utilizar este concepto, ¿no? Este teorema dice, si, acabamos de mencionar, si f es derivable, entonces f es continua. Eso sí puedo garantizar. Puedo garantizar que si una función es derivable, me dice que si algo es derivable va a implicar que es continua. Pero no al revés, ¿ah? Hemos dicho que si una función es continua, no siempre va a ser derivable. Pero esto sí cumple, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa, como nos dicen que esta función es derivable en todo su dominio, entonces va a ser continua en todo su dominio. En particular va a ser continua en 2. En particular va a ser continua en dónde? En 2. Como es continua, entonces ¿qué debe cumplir? Que el límite es, cuando se acerca al punto 2, debe ser igual al valor de la función en el punto 2. Entonces, calculamos acá el límite. Cuando x se acerca a 2, ¿no? A ver, voy aquí, cuando se acerca a 2, voy a utilizar este de acá, mx más b. Mx más b va a ser igual al valor de la función en el punto 2, que sería 2 al cuadrado, 4. Acá sería 4. Entonces, como es igual, evalúo acá con este límite es 2m más b igual a 4. Como yo sabía que el m vale 4, ¿no? Acá m vale 4, acá sería reemplazo, aquí 4, entonces b vale menos 4. B vale menos 4. Entonces, a mí me pedían B y me pedían A. Perdón, A y M. Ahí están los valores de B y
M. Estamos utilizando los conceptos que acabamos de dar.